Hola a todos, todas y todes. Yo soy Paola Montenegro, directora de investigaciones de Profamilia, y les doy la bienvenida a esta presentación sobre cómo redactar un resumen de investigación para la Conferencia Internacional sobre Planificación Familiar. Este contenido ha sido elaborado por el subcomité científico de la conferencia y hoy compartiré con ustedes los elementos clave y las consideraciones importantes que le ayudarán a preparar su resumen para la conferencia y aumentar su probabilidad de ser aceptado para su presentación. También puede que los consejos compartidos en esta presentación le resulten útiles para otros escritos y publicaciones de investigación. En esta presentación repasaremos por qué presentar en la Conferencia Internacional de Planificación Familiar. Las principales secciones de los resúmenes de investigación para la Conferencia Internacional de Planificación Familiar, como lo son el título, la importancia de los antecedentes, la pregunta principal y la hipótesis, la metodología, los resultados y el aporte de conocimiento. En primer lugar, ¿por qué presentar su investigación a la Conferencia Internacional de Planificación Familiar 2025? Hay muchas razones para participar en la conferencia. La más importante es la que contribuye al campo de la planificación familiar con nuevos conocimientos. También es una oportunidad para conocer los avances más recientes en el campo de la planificación familiar, dar a conocer su investigación y explorar oportunidades de colaboración en la investigación. La Conferencia Internacional de Planificación Familiar es una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y prácticas a través de la interacción con otros investigadores, con proveedores de servicios, con defensores, con ejecutores de programas, con personas que toman decisiones y responsabilidades políticas. Y por último, su presentación en la Conferencia de Planificación Familiar contribuye a su desarrollo profesional. A medida que trabaje en su resumen, tenga en cuenta el propósito de un resumen de investigación. Un resumen de investigación tiene múltiples finalidades. Uno de los propósitos es, por supuesto, demostrarle a los revisores la relevancia de su investigación y los resultados de ella. Pero también hay otros fines. Si lo aceptan, su resumen incluirá una breve reseña de su investigación que los asistentes podrán revisar y utilizar para decidir si asisten a su sesión. Por lo tanto, es muy importante que transmita la importancia y los resultados de su intervención. Además, los resúmenes de las conferencias se publican con frecuencia en Internet, lo que significa que otras personas del sector pueden revisarlos incluso después de la conferencia. Por lo tanto, el resumen de la investigación debe resumir de forma precisa y sucinta el propósito, la metodología, los resultados clave y las implicaciones políticas y programáticas para que otros puedan revisarlos. Para cumplir con estos objetivos, su resumen debe ser claro y sucinto, preciso y completo. Recuerde, un resumen es un conjunto de secciones que debe ser capaz de contar una historia. Evite las jergas y el lenguaje confuso. Asegúrese de que los resultados también son los correctos. No deje, por favor, ninguna sección en blanco o incompleta y respete el recuento de palabras de cada sección del resumen. El sistema cortará las palabras adicionales, por lo que si se pasa del límite de palabras, los revisores no verán que está escrito. Dediquemos unos minutos a repasar cada una de las secciones de un resumen de investigación. El primero es el título. ¿Y por qué es importante el título? Es lo primero que verá la gente. Es la puerta de entrada de su investigación. Si el título de su resumen no es relevante o interesante, la gente no lo leerá. Por lo tanto, dedíquele el tiempo al título. Evite títulos largos. Limítese de 10 a 12 palabras para el título. Siempre que sea posible, utilice términos y frases descriptivas
que capten con precisión el contenido, en particular el tipo del estudio. Hay 4 aspectos importantes para un buen título. El primero, utilice pocas palabras para condensar el contenido del resumen. No intente resumir todo el abstract o todo el resumen solo en el título. La segunda característica es que incluye el tipo del estudio. Por ejemplo, un ensayo controlado aleatorio, transversal, cohorte, etc. Tercero, que capte la atención de los lectores. Y la cuarta es la diferencia del resumen de otros artículos sobre el mismo tema. ¿Qué tiene su investigación de nuevo o diferente a las de los demás? Como puede imaginarse, recibimos muchos títulos muy buenos y un buen número de títulos que no lo son tanto. A continuación presentamos algunos de los ejemplos de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar en Kigali, que nos parecieron muy buenos ejemplos. Entonces, uno de ellos es: los contactos de atención materna mejoran la planificación familiar posparto. Datos de un estudio longitudinal de cohortes en SNN-PR Etiopía. El segundo, No sin nosotros, una herramienta para responder a las necesidades de los jóvenes en los planes de ejecución presupuestada. Un tercer título, muy bueno, dispositivo manual para extraer un implante anticonceptivo subdérmico de una varilla. Resultados de un estudio piloto y trabajos futuros. El cuarto, caracterización de las parejas masculinas de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos eficaces de nivel 1, 2 y 3 en Kenia Occidental. Hablemos ahora de lo que debe incluir en la sección de importancia o antecedentes. No olvide respetar el límite de palabras de cada sección. En este caso, no deben ser más de 200 palabras. En esta sección del resumen, debe asegurarse de describir claramente por qué su estudio era necesario. ¿Qué se sabe sobre la investigación? Pero lo que es igualmente importante, qué lagunas o vacíos existen en nuestro conocimiento. ¿Cuáles son las limitaciones de investigaciones anteriores que hacen necesaria más investigación? ¿Cómo aborda su estudio estas lagunas o estos vacíos? El equilibrio es complejo, pero hay que describir por qué la pregunta es importante, resumiendo las investigaciones previas que resaltan su importancia, pero también explicar por qué estas investigaciones previas no fueron suficientes. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de su investigación en el campo de la planificación familiar. ¿Qué hacer y qué no hacer? Identifique por qué es importante su pregunta de investigación y proporcione un contexto relevante y específico. En la medida de lo posible, intente identificar investigaciones que se hayan realizado en el mismo entorno o al menos en un entorno similar. Por ejemplo, si está investigando sobre la planificación familiar en adolescentes en Uganda, no suele ser útil citar investigaciones sobre adolescentes en Estados Unidos. Los contextos son diferentes, demasiado diferentes. Utilice investigaciones de otros contextos similares. La única ocasión en la que puede ser conveniente citar investigaciones de contextos muy diferentes es si se está demostrando que la pregunta no se ha estudiado adecuadamente en el contexto propio. Por ejemplo, las investigaciones realizadas en contextos de altos ingresos muestran que existe una gran demanda de fecundación in vitro, pero esto no se ha estudiado adecuadamente en contextos de bajos ingresos. No cometa el error común de resumir lo que se sabe sobre el tema sin identificar lo que no se sabe, ni tampoco desperdicie el espacio en información genérica de fondo. No es necesario resumir el entorno del estudio. Por último, sea siempre específico con el contexto y la pregunta de investigación. Por ejemplo, si su pregunta se refiere a los adolescentes, pues no utilice el espacio hablando de adultos. A continuación, se muestra un ejemplo de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar del 2018.
Acá haré una pausa para que puedan repasarlo rápidamente y luego hablaremos de algunos componentes clave. Analicemos ahora cómo esta sección cumple con los criterios descritos en las diapositivas anteriores. Entonces, en las tres primeras frases en azul, el autor describe por qué este tema es importante. Establece que la práctica de planificación familiar posparto es una intervención importante y que la mayoría no utilizan métodos anticonceptivos en el periodo posparto. Esto es lo que ya se sabe. Se recomienda su integración en los servicios, pero su eficacia aún no está bien establecida. Esto es lo que no se sabe y por lo que la investigación es importante. En la frase resaltada, el autor proporciona información relevante sobre el programa de salud en Etiopía que se evaluará en la investigación. Se trata de información contextual específica para la pregunta de investigación. Aquí las frases resaltadas en morado repasan lo que no se sabe sobre la pregunta de investigación. Aquí se exponen las lagunas de conocimiento que existen debido a las limitaciones de la investigación y se justifica por qué es necesario este estudio. Entre ellas se incluyen las lagunas en otros esfuerzos de recopilación de datos, como la no medición de componentes específicos de la atención y el sesgo derivado del reporte retrospectivo. El autor utiliza la última frase para detallar el valor agregado del estudio. ¿Cómo aborda su estudio las limitaciones que ha destacado? ¿Qué valor agregado tiene esta investigación? Ahora veamos el tercer componente principal del resumen, que es la o las preguntas principales o hipótesis que no deben superar, recordemos, las 100 palabras. En esta breve sección debe abordar la pregunta o preguntas a las que responde su estudio y los objetivos o hipótesis que pone a prueba. No todos los estudios tendrán una hipótesis específica. Por ejemplo, los estudios exploratorios o que intentan identificar una serie de factores asociados al uso de anticonceptivos pueden no tener una hipótesis específica. Y los datos cualitativos generalmente no tienen una hipótesis comprobable, pero todos los resúmenes deben tener una pregunta de investigación clara a la cual responder. Si la pregunta de investigación no está clara, los revisores no podrán evaluar si los métodos son los adecuados o si los resultados son pertinentes. Si incluye una hipótesis, asegúrese de que sea específica, clara y comparable. Estas tres características son muy importantes, que sea específica, clara y comprobable. Para esto puede considerar el formato PICOT. Es para la muestra de población que participó en el estudio, a quien utiliza para probar su hipótesis. Y es para la intervención, si se utilizó alguna. C es para el grupo de comparación que piensa utilizar como referencia. ¿Con quién se va a comparar? O es la abreviatura de resultado de interés. Especifique qué es exactamente lo que está probando. Y T significa el tiempo o duración de la recogida de los datos. Le dedicaré unos segundos a leer este ejemplo extraído de un resumen aceptado en la Conferencia Internacional de 2018. Utilizamos datos del estudio PMA-MNH para estimar el uso de anticonceptivos modernos en los 6 meses posteriores al parto en la región de las nacionalidades y pueblos del sur de Etiopía y la asociación de la recepción de servicios de salud materna con el uso de la planificación familiar. Nuestra hipótesis es que las mujeres con mayores contactos con servicios de atención materna especializados tendrán una mayor aceptación de la planificación familiar dentro de los 6 meses posteriores al parto, en relación con las mujeres que no tienen contactos con servicios de atención materna especializados después de ajustar
por características socioeconómicas relevantes. Acá podemos ver que en este código de colores puede verse cómo el autor se aseguró de incluir la población y los grupos de comparación en azul, el resultado en morado y el marco temporal o el tiempo en verde. En este caso, la intervención que se evaluaba era el contacto con los profesionales sanitarios especializados en maternidad. En realidad no se trataba de una intervención proporcionada por el proyecto, pero sirve como variable principal de interés. Ahora que ha establecido claramente su pregunta de investigación, dediquemos un tiempo a ver qué debe cubrir la sección de metodología. Esta sección también tiene un límite de palabras, son 200 palabras. La sección de metodología se centra en las herramientas y técnicas utilizadas para la investigación. ¿Y qué debe cubrir? Debe cubrir el lugar donde se realizó el estudio. Anote la ubicación geográfica y todo lo que pueda ser relevante para la pregunta de investigación. Por ejemplo, si se está estudiando la planificación familiar entre las poblaciones de pastores, es posible que desee señalar que el lugar tiene alta población de pastores, para que la gente sepa por qué eligió este lugar, pero no dedique demasiadas palabras a describir el escenario del estudio. Por ejemplo, no suele ser necesario descubrir o plasmar la población total del país, la distribución por edades, etc. Tenga siempre presente que los revisores necesitan saber frente a lo que es bueno saber. Céntrese en lo que necesitan saber. También debe incluir el diseño del estudio. ¿Qué diseño se utilizó para recopilar la información? ¿Fue un diseño transversal, un ensayo clínico aleatorizado, una corte longitudinal? También debe incluir la fuente de los datos. ¿Cuáles fueron los procedimientos de recopilación? Si los datos son primarios o los datos son secundarios. El marco temporal. ¿Cuándo se realizó el estudio? Así como el tamaño de la muestra. ¿Cuántas personas participaron en el estudio? ¿Cómo se identificaron? ¿Cuáles fueron las tasas de pérdida de seguimiento en caso de que fuera un estudio longitudinal? Enfoque analítico. ¿Cómo definió los resultados y qué procedimientos de análisis utilizó para la investigación cualitativa? ¿Qué teorías aplicó y qué prácticas de codificación? En el caso de la investigación cuantitativa, ¿qué modelos estadísticos utilizó? Tenga en cuenta que esta sección ayuda a los revisores a evaluar si los métodos aplicados son apropiados para su pregunta de investigación. Por lo tanto, sea específico, pero no demasiado detallado. ¿Es necesaria la información que ha proporcionado? ¿Los revisores necesitan conocerla para entender la investigación o se trata de detalles que no cambian la forma en que alguien entendería e interpretaría los resultados? Priorice lo que es necesario. Le daré unos segundos para que lea este ejemplo de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar en el 2018 y reflexione sobre si esta sección cubre los elementos que acabamos de comentar. Como se ha destacado, los autores abordaron todos los componentes señalados anteriormente. En azul se describe brevemente el lugar y el marco temporal. El tamaño de la muestra, es decir, el número de personas del estudio, se describe en verde. El diseño del estudio, incluida la forma en que se tomó la muestra de mujeres y la fuente de los datos utilizada, aparece en morado. El enfoque analítico aparece en naranja. Aquí los autores explican los múltiples pasos que se dieron en su procedimiento de análisis y especifican la variable de resultado final que están evaluando, que es el uso de anticonceptivos, después de tener en cuenta los posibles factores de confusión. Veamos ahora la sección resultados, conclusiones principales.
Esta sección no debe superar las 250 palabras. La Conferencia Internacional de Planificación Familiar acepta resúmenes con resultados preliminares o finales. Pronto hablaremos un poco más de esta diferencia, pero en cualquier caso debe asegurarse de responder a la pregunta o las preguntas principales de investigación en esta sección. Describa los resultados relevantes del análisis de datos, asegurándose de que se aborda cada una de sus preguntas o hipótesis de investigación. Si no describe los resultados de una de sus hipótesis, los revisores se preguntarán por qué. Recuerde también a qué público se presentará el resumen. Su resumen será revisado por expertos en investigación sobre planificación familiar. Por tanto, asegúrese de hacer hincapié en lo más importante de su investigación. Sea específico y lo más claro posible. Comunique tanto los resultados positivos como los negativos cuando sea pertinente. No tema presentar resultados nulos. Comience la sección de resultados con un resultado descriptivo breve e importante antes de los resultados analíticos. Considere la posibilidad de presentar sus resultados en paralelo con su metodología. Es decir, si ha realizado análisis en varias etapas, por ejemplo, análisis descriptivos, regresiones bivariables y regresiones multivariables, presente los resultados en ese orden. Para los resultados de investigación cuantitativa, el informe de las asociaciones con intervalos de confianza o valores P. Generalmente se prefieren los intervalos de confianza, pero pueden ocupar más espacio. Y en el caso de los resúmenes de investigación cualitativa, asegúrese de que los resultados sean ricos en profundidad, en detalles y matices y estén claramente vinculados a la metodología empleada para llegar a ellos. No es necesario que incluya citas concretas, sino que destaque el resumen y los temas principales. Para ambos tipos de investigación, asegúrese de que se abordan las preguntas o hipótesis de la investigación. Como ya se ha mencionado, no es necesario que sus resultados sean definitivos para presentarlos. Sin embargo, deben abarcar los resultados clave relacionados con las preguntas de la investigación. Resulta útil incluir estadísticas descriptivas y cualquier análisis exploratorio que permita a los revisores hacerse una idea de cuáles pueden ser sus conclusiones. Se pueden presentar resúmenes sin resultados, pero la mayoría serán menos competitivos. Las excepciones suelen ser los ensayos clínicos cuyos resultados están listos, pero son confidenciales. También debe sentirse cómodo presentando resultados, aunque no sean los esperados. Esto incluye los resultados en los que no hubo relaciones estadísticamente significativas, si esto es de interés central para la pregunta de investigación. No oculte los resultados si son fundamentales para la pregunta de investigación. Le daré unos segundos para que lea este ejemplo de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar del 2018 y reflexione sobre cómo este ejemplo cubre los elementos que acabamos de discutir. Se puede ver que los autores empezaron con estadísticas descriptivas en azul y conclusiones que eran relevantes para la pregunta de investigación. En verde, los autores resumen sus conclusiones antes de seguir con las estadísticas específicas en naranja. Los autores no incluyen aquí los resultados de los análisis bivariantes. En su lugar, se centran en los resultados ajustados que son directamente relevantes para la pregunta de investigación. Y observe que incluyen tanto las relaciones significativas como las no significativas en color morado. Por último, hablemos de la última parte del resumen, la sección aportación de conocimientos, aporte de conocimientos. No debe superar las 250 palabras. En esta sección debe exponer las conclusiones o lecciones más importantes de su investigación en pocas frases redactadas con precisión. Hay que responder a estas tres preguntas esenciales. El mensaje, ¿cómo abordan las conclusiones, el problema, laguna o vacío
que se ha esbozado en la sección de antecedentes. La importancia. ¿Cuáles son las implicaciones para el campo? ¿Qué significa esto para nuestra comprensión general de la pregunta de investigación? Y la perspectiva. ¿Cuáles son las recomendaciones y futuros estudios, programas o intervenciones? Evite el error común de sacar conclusiones que no estén respaldadas por datos. Basa sus conclusiones en lo que ha encontrado, no en lo que quería encontrar. Deje este espacio para mencionar hallazgos importantes o inesperados y exponga las implicaciones de sus conclusiones para futuras investigaciones, programas, servicios, políticas de planificación familiar. Recuerde que la Conferencia Internacional de Planificación Familiar asiste a un amplio abanico de personas. Es de vital importancia traducir los resultados de la investigación en recomendaciones sobre políticas y programas. De nuevo, le daré unos segundos para que lea este ejemplo de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar del 2018 y reflexione cómo este ejemplo cubre los elementos que acabamos de discutir. A continuación, los autores destacan algunas conclusiones importantes. En primer lugar, en azul los autores destacan un hallazgo descriptivo que es relevante para los responsables de la aplicación de políticas y programas. En verde, los autores identifican una carencia en la prestación de servicios que es relevante para los responsables políticos de Etiopía. En morado destacan los próximos pasos que deben darse en la investigación y ofrecen recomendaciones específicas a los programas. Antes de terminar con las preguntas más frecuentes, es importante tratar brevemente la importancia de la mala conducta en la investigación. Aunque a muchos de ustedes les sorprenda, hemos tenido algunos casos de candidatos a la Conferencia Internacional de Planificación Familiar que han sido descalificados por mala conducta, por falta de ética en la investigación. Una buena ética en la investigación es el núcleo de la integridad científica. Cualquier indicio de mala conducta se toma en serio durante la revisión de los documentos de trabajo. No es necesario incluir referencias en el documento de trabajo. Sin embargo, si el lenguaje está claramente copiado de otras fuentes, es motivo inmediato de descalificación. Es obligatorio para todo remitente de resúmenes evitar cualquier forma de fabricación, falsificación o plagio. Hemos incluido aquí un enlace a la política ética de la investigación de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. Estas directrices se aplican a todos los documentos de trabajo presentados en la Conferencia Internacional de Planificación Familiar. Terminamos con algunas preguntas frecuentes. Probablemente la pregunta más común es: ¿qué resúmenes son susceptibles de ser aceptados en la Conferencia Internacional de Planificación Familiar? Esta pregunta no es tan sencilla como parece. Es más probable que su resumen sea aceptado si sigue estrictamente las directrices y el recuento de palabras, pero en última instancia los revisores juzgarán la integridad y la contribución de su trabajo. Los resúmenes que saltan secciones o no proporcionan suficiente información tienen mucho menos probabilidades de ser aceptados. El comité de selección de resúmenes intenta dar prioridad a los que presentan nuevos conocimientos o pruebas. Las conclusiones deben estar respaldadas por los datos y debe presentarse una metodología clara, independientemente del idioma en el que esté escrito el resumen. Los resúmenes en inglés, francés o español reciben el mismo trato. Garantice la claridad del lenguaje utilizando en el resumen y revise sus resúmenes para asegurarse de que no hay errores, erratas gramaticales. No hay problema en que alguien revise su resumen para corregirlo en inglés, francés o español. Otra pregunta muy común que recibimos es por qué la Conferencia Internacional de Planificación Familiar tiene resúmenes de 1000 palabras, mientras que otras conferencias suelen tener resúmenes de 300 o 350 palabras.
La ICFP es la única en ese sentido. Nuestro principal objetivo es permitir que la gente comparta nuevos conocimientos que sirvan de base a la práctica. Entonces, la ICFP permite hasta 100 palabras para los resúmenes individuales y 400 palabras para los resúmenes presentados como parte de un panel preformado para proporcionar suficientes detalles que permitan al comité científico revisar adecuadamente el resumen y tomar una decisión justa. Permitir a los autores de los resúmenes aclarar claramente las preguntas de investigación y el contexto y explicar la metodología y los resultados en detalle. Hay muchas cosas que hacer y que no hacer para que un resumen tenga éxito. En primer lugar, asegúrese de no salirse del tema de su resumen. Se trata de una conferencia sobre planificación familiar. Si su tema no está realmente relacionado con la planificación familiar, no será aceptado. Tenga en cuenta la regla de 3. Simple, claro y comprensible. Evite las frases muy largas y los párrafos densos. No utilice términos y acrónimos inusuales sin definirlos. Considere la posibilidad de que un hablante nativo del idioma de su resumen lo revise antes de presentarlo. Además, aunque es habitual, evite la voz pasiva. Considere la posibilidad de utilizar el tiempo presente para describir el problema que aborda su resumen y las implicaciones de su investigación. Utilice el tiempo pasado para describir los métodos utilizados, los resultados obtenidos y las limitaciones y puntos fuertes. No empiece nunca una frase con un número. Todos estos pequeños detalles y consejos pueden ayudar a que su resumen se destaque. Recuerde que se trata de un resumen. Lo que hiciste, cómo lo hiciste, lo que encontraste, lo que has aprendido y por qué debería importarle a alguien. No intente resumir todo el contenido del documento. Limítese a incluir lo que sea necesario. Seguro que ya conoce muchos recursos sobre cómo escribir en un resumen. Aquí tiene otros que le pueden resultar útiles si quiere leer más sobre lo que hemos hablado hoy. También le animo a que lea en línea todos los resúmenes ganadores de la última Conferencia Internacional de Planificación Familiar. Gracias por su tiempo y si tiene alguna pregunta sobre la presentación de resúmenes, no duden en ponerse en contacto con nosotros y mandar un correo a abstracts@theicfp.org. Gracias y esperamos darle la bienvenida en la Conferencia Internacional de Planificación Familiar del 2025.